Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadena podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda de los montes. El espíritu le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron a él ante el endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y lo que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos empezando el mes de febrero y para nosotros es una alegría, un júbilo celebrar dentro de la iglesia venezolana la fiesta de la Beata Candelaria de San José, la fundadora de las Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, que siempre recordamos con mucho amor y mucho cariño. Hoy el Evangelio nos presenta el momento de la confrontación de Jesús con el demonio. Ya vienen varios trozos y puntos del Evangelio en los días pasados sobre el ejercicio exorcista de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor, sí, es verdad, vino a proclamar la salvación, vino a traernos la salvación y la justificación del pecado, vino a realizar su Pascua para poder así culminar toda la obra redentora que Él había empezado con la predicación al servicio de la Pascua y la Pascua al servicio de la evangelización. Pero además de eso vino a sanar enfermos y a liberar personas oprimidas por el demonio. Este es un caso muy especial. ¿Por qué especial? Porque por primera vez escuchamos que el demonio tiene nombre, porque Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Porque ya Jesús sabía que no era uno solo el que estaba hablando, sino varios, porque él le había pedido que por favor no lo atormentara, que lo dejara quieto, cuando ya Jesús lo había hecho correr y lo había, vamos a decir, atormentado, increpándole para que saliera de aquel hombre. Significa que habían mucho. Y no porque el poder de Jesús fuera menor, pero el Señor Jesús era un hombre que sabía cómo enfrentarse al mismo tiempo como Dios frente a la fuerza del mal.
Y cuando le pregunta cómo te llamas, él ya sabe lo que hay escondido en ese ser. Me llamo Legión porque somos muchos. Es decir, una acción demoníaca común con la presencia de muchos espíritus inmundos. Es increíble, pero ahí es donde vemos que posiblemente la persona estaba en una situación, en una condición de opresión de tal magnitud, donde las consecuencias de sus pecados, de su lejanía de Dios y de la ley, lo había llevado justamente a esa circunstancia. Esclavo de repente del egoísmo, esclavo de la avaricia, esclavo de la codicia, esclavo del placer, esclavo del dinero, esclavo en muchas cosas donde el hombre estaba fallando como persona frente a la ley. Y el Señor, que conoce los corazones, sabía en qué momento y en qué punto el hombre estaba, vamos a decir, totalmente oprimido por distintos tipos de demonios. San Antonio, el abad, el que fundó la vida monástica, al comienzo, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, hablaba justamente de los distintos demonios que nos atormentan. Y el famoso exorcista Amor también lo repite y nos los hace recordar que cada pecado y cada vicio tiene su demonio, ¿verdad? Es decir, que se hacen un festín ahí adentro con nosotros. Y por eso ellos le piden que no lo atormente y le piden el permiso para meterse en los cerdos. Claro, significa alterar el orden de la creación. Esos pobres cerditos no tenían ninguna culpa de lo que estaba pasando, pero el Señor, en un cierto sentido, ve en la liberación del hombre como primordial. Y en el fondo es también un significado simbólico, porque el cerdo, a pesar de ser una carne muy sabrosa y de utilizarse con todo, para todas cosas, para la alimentación del hombre, también es considerado un poco un animal sucio. Por eso a la gente le dice, ay, eres un cochino, porque el cerdo, bueno, muchas veces se revuelca en su propia heces, y ahí es donde la gente ha tomado un poco la idea sobre la figura del cerdo, ¿verdad? Pero entonces no le quedó más remedio que irse dentro de los cerdos, porque obviamente los cerdos estaban en sintonía, aunque los animales no tenían ninguna culpa de eso. Evidentemente nosotros sabemos que es todo un lenguaje también alegórico. El Señor nos quiere decir que esas son las consecuencias de nuestros pecados, las opresiones, y la liberación de nuestras opresiones solo pasa por su mano, porque si no la alternativa es que nosotros nos quedemos como cerdos, revolcándonos en nuestros propios pecados, en nuestros propios vicios, en nuestros propios defectos, y no logrando asumir el camino de la rectificación del corazón, del cambio de nuestra conciencia, del vivir en esa plenitud que solo Jesús nos da con la gracia de la salvación. Él ha venido a devolver al hombre a su plenitud. Y por eso el que antes estaba endemoniado estaba sano de juicio, sentado y vestido. Evidentemente que era un loco terrible, porque si salía del cementerio porque no hallaba lugar en la ciudad poblada ni en los despoblados, sino solamente en el cementerio con la compañía de los muertos que estaban enterrados. Es como para decir que es un hombre que estaba como muerto viviendo en vida. Nosotros entonces comprendemos este gran momento que el Señor viene a realizar como signo para la conversión de los que lo oían y que le seguían, porque ahí donde Él muestra toda su capacidad y su función liberadora, exorcista, y que va mucho más allá del simple hecho de expulsar un demonio, sino que va justamente al proceso profundo de la liberación y de la conversión de la persona. Y el hombre después quería seguirle y quería ser de los discípulos. Le rogaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. El Señor de esta forma inaugura la evangelización en la familia, la evangelización dando testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida y ha hecho en nuestra vida para que nuestra vida cambie y que la vida de los demás cambie a partir de nuestro testimonio justamente de conversión, de liberación y de sanación. Queridos hermanos, el Señor a todos nos invita
a no solo pedir para que nos libere, sino también, una vez tomado el sano juicio que nos da la conversión y el arrepentimiento, podamos nosotros volver a nuestros hogares, a nuestra casa, a nuestro ambiente y ser evangelizadores a partir de la maravilla que el Señor ha hecho en nuestra vida y proclamarlo con insistencia, con fuerza y con alegría. Que sepamos aprovechar estos tiempos difíciles para dar gracias al Señor y elevar al Señor también nuestras oraciones. No para no pedir pruebas, sino para que nos conceda siempre la fe necesaria para vivir esta prueba, para poder vencer al enemigo. Porque, queridos hermanos, y no me canso de repetir, el dolor junto con la fe exorciza el demonio.